Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos de nuevo en este espacio de los viernes a las 2 de la tarde para presentar lo que tiene que ver con el uso de hoy, del guaraní de hoy. Y en este caso, con el señor Feliciano Acosta, quien recientemente fue condecorado como maestro del arte, a quien extendemos nuestras felicitaciones, señor Feliciano, muchas felicidades por esa condecoración. Y también va a estar hablando sobre lo que tiene que ver con las novelas. Antes de pasar, de cederle la palabra a nuestro disertante de hoy, y que ya es nuestro último encuentro, quisiera explicar cómo va a ser la sistemática para los certificados, porque sé que muchos de ustedes estuvieron preguntando. Entonces, yo voy a dejar en el chat un link que es un Google formulario como para recabar los datos de las personas que están interesadas o que desean tener estos certificados, de manera que nosotros cotejemos con la asistencia y con los comentarios que ustedes estuvieron haciendo a lo largo de las charlas, y precisamente a cuáles módulos de las charlas estuvieron participando. Entonces ahí en ese formulario tienen que registrarse. A partir de ahí vamos a enviarle algunas preguntas de acuerdo a las charlas a las que estuvieron participando, no más de 3 preguntas, de modo a poder cotejar la asistencia y poder expedir los certificados. Entonces esa va a ser la sistemática, así que les pido a los participantes y a los interesados, por favor, completar el formulario que dejo adjunto al chat. Ahí se va a postear el formulario. Entonces, si pueden, por favor, completar ese formulario. Entonces, a través de eso van a poder, digamos, registrarse para tener los certificados. Si no, siempre pueden escribirnos, y dejo acá también en el chat nuestro correo: cursos y talleres.cabildo@gmail.com, solicitando acceder al formulario para poder inscribirse a los certificados. Entonces, con eso van a poder tener acceso también a los certificados, y nosotros vamos a tener también la lista completa de las personas que estuvieron asistiendo a nuestros talleres. Entonces esto nos va a servir también a nosotros. Así que, bueno, para todas las personas interesadas, ahí les dejo el correo y el formulario. Así que, sin más, señor Feliciano, le damos la bienvenida, y bueno, este es su espacio, así que le dejo con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, aquí estoy de nuevo. Vamos a hablar esta tarde acerca de la novela en guaraní. Resulta que el desarrollo de la narrativa en guaraní tenían sus precursores, ¿verdad? Pero nunca se llegó a publicar una novela, por ejemplo. Se llegó a tener cuentos. Uno de esos, prácticamente el que comenzó con esta cuestión de la narrativa, es Carlos Martínez Gamba, un poeta y narrador también. Tiene muchas obras, es un escritor que desarrolló su actividad literaria desde la Argentina, porque fue perseguido durante la dictadura. Se conocen algunos trabajos también anteriores, por ejemplo, de Narciso Ramón Colomán, Caballuza Coapé. Es un cuento, pero recién allá por la década del 80 salió la primera novela. Se llama Calaíto Pombero. Esta es la novela que
Tadeo Zarratea publicó en noviembre de 1981. Precisamente el 5 va a cumplir 40 años. Les cuento un poco la historia de cómo se escribió esta novela. Nosotros veníamos trabajando con Tadeo Zarratea en la revista Ñemitl, donde publicábamos los trabajos de los compañeros, de los intelectuales, de los poetas. Se refería más en realidad se llama revista bilingüe, pero no precisamente, no tenía solamente algunas cuestiones que eran bilingües. Empezábamos nosotros a publicar también nuestro propio trabajo. Yo que me desempeñaba en ese tiempo como director de la novela, de la revista, empecé a escribir mis primeros versos allí, escudándome con un seudónimo, utilizaba el nombre de Pomberí. Y Tadeo Zarratea siempre con la prosa, muy pocas actividades, muy pocos poemas escribió, pero más en la narrativa, ¿verdad? Y ahí empezó a escribir un cuento que se llama Caladito Pombero. Todo el mundo quería saber quién era Caladito Pombero. Y la historia un poquito viene así de un chico del campo, ¿verdad? Que era pobre y su mamá también. Venía de una familia muy de escasos recursos. Era hijo de madre soltera. Y ahí, cuando iba a la escuela, era un chico muy apagado, muy, como que se llama, a veces casi rotoso, sucio, y siempre con problemitas de salud, ¿verdad? Entonces, en la escuela, cuando llegaban, cuando la maestra pasaba la lista, decía por ahí fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, Calixto Romero, decía. Entonces los compañeros gritaban todos, Caladito Pombero, Caladito Pombero. Bueno, era uno de los motes que le pusieron sus propios compañeros. Después llegaron a llamarle Mecure Punga. Y bueno, un chico que sufrió mucho de bullying, en ese tiempo no se conocía, pero y así creció en ese ambiente, tenía un padrino y su madrina a quien recurría. Pero fundamentalmente cuenta cómo este es el personaje principal, ¿verdad? Y ahí se iba tejiendo la historia en, ¿cómo se llama? A ver un poquito el nombre de... Apenas una ficción porque no era precisamente el lugar donde se desarrolló esto. Y aquí también después iba creciendo, Caladito se fue al cuartel y había en ese tiempo también las famosas invasiones de tierra donde los campesinos reclamaban un pedazo de tierra para cultivar.
Así que es un poco así la novela, cuenta las peripecias de los campesinos. Pero lo interesante es que se produjo, se publicó esta primera novela y después pasó tiempo, mucho tiempo. Este 5 de noviembre va a cumplir 41 años, 40 años mejor, eh, esta novela Caladito Pombero. Y bueno, la gente se preguntaba por qué lo que no hay, por qué lo que la gente no escribe en guaraní. Nosotros no sabíamos el motivo, ¿verdad? Capaz que no había gente que estaba preparada para cometer este trabajo, ¿no? Eh, pero después de esos largos años, creo que, eh, a ver, un poquito apareció Tatucuá. Este es de Arnaldo Casco Villalba. Y a ver un poquito, vamos a ver un poco el año de su publicación. Eh, 2017, en el 2017 apareció Tatucuá. Esta novela es un poco diferente a la manera de escribirse eh, tradicionalmente una novela, porque es un texto quebrado, no lleva la cuestión de introducción, nodo, desenlace, y un poco innova muchas cosas, utiliza un lenguaje muy, muy interesante. Me olvidé de contarles también que esta novela Caladito Bombero tuvo una segunda edición corregida y aumentada, ¿verdad? No, no sé si aumentada, pero más corregida con, eh, sobre todo el uso del lenguaje. Intenta un guaraní coloquial, un guaraní casi casi yo para, mientras que lo que le tocó a Arnaldo Casco es diferente, absolutamente una novela escrita en guaraní y siempre con la idea de ir innovando un poco la narrativa en guaraní. Cuenta también un poco un ambiente rural también, un poco creo que la zona de Villarrica, en donde, y el nombre de Tatucuá, por ejemplo, llamaba la atención porque la gente pensaba como que la expresión, ¿cómo se llama? Tiene una semántica o significados diferentes, ¿verdad? Varios significados, es polisémico. Entonces, es muy interesante, la gente empezaba a leer para saber qué es lo que realmente es Tatucuá. Entonces, en algún momento la gente dice, bueno, es la cueva del armadillo. Y, y esta novela causó bastante impacto nacional e internacional. Hasta este momento es un libro muy leído. Y precisamente hoy estuvimos en un encuentro también internacional, juntamente con los otros compañeros escritores de novela. Cada uno contando un poquito su experiencia, la manera como enfoca su trabajo. Y bueno, a Arnaldo también le tocó explicar un poquito eso. Él rescató muchas cosas, lugares toponímicos en la novela, que eso es muy interesante, mantener un poco también la cultura, ¿verdad? Que sea eh,
un poco una cultura nuestra, pero fíjense un poquito, el ambiente es rural siempre, el tema, lo rural, ¿verdad? Se desarrolla en el campo, no en la ciudad. Recuerdo que esto mismo ocurría en el teatro en Guaraní. En eso también eh, todo era muy rural, era muy folclórico, eh, pero poco a poco vamos evolucionando también en en cuanto al tema, ¿verdad? Eh, y bueno, después aparece Hugo Centurión, se llama su novela Por Erapé. Eh, este señor es de Misiones de San Ignacio Guazú, eh, es docente y es un investigador muy importante. Vivió, creció prácticamente con los indígenas. Eh, sus investigaciones hacía con ellos, se trasladaba de aquí a allá, estuvo con los Paitahuitená, con los Mbuyá, y estuvo muy al norte también, hacia Bahía Negra, estuvo en Puerto Colón, siempre con un trabajo sobre los indígenas, porque antropólogo lento voy a ver. Entonces, eso también es muy importante la vivencia de uno para plasmar en su obra. Y eso lo hizo Hugo Centurión. Hábilmente va contando un poco la cultura indígena también, como su creencia, eh, su alimentación, todo eso va desarrollando en esta novela. Esto va, lo otro era rural, también rural, pero más en la cultura indígena. El camino para la novelística en guaraní es bastante intrincado, hay que saber un poquito, tener mucha vivencia, mucho conocimiento de la realidad paraguaya, eh, ir, por ejemplo, esto mismo, llevar hacia la ciudad también. La novedad, hasta este momento tenemos 3 escritores. Todos estos escritores son de origen campesino. Tadeo Zarratea es de Yutí, Arnaldo es de la zona del Guairá y Hugo es de la zona de Misiones, como le había contado. Vayan anotando un poquito de esto para reflexionar un poquito sobre esta realidad de nuestra novelística. A lo mejor en Asunción todavía no hay gente que esté con esa gana o con esa capacidad para escribir una novela en guaraní. Tenemos muchos novelistas en castellano, pero en guaraní, en realidad, el desarrollo de la narrativa es muy lenta. Después, en estos últimos, en el 2021, aparecieron nada menos que 3 novelas en guaraní. El mismo Hugo Centurión escribió su segunda novela, eso es
muy auspicioso para, ¿cómo que se llama? Para el escritor de la lengua guaraní, tener dos producciones es muy importante. Así que yo sé, hay muchos trabajos por ahí preparados como para salir, otro prometiendo que se va a dedicar a la narrativa en guaraní, pero hasta ahora está tropezando con muchas dificultades para la publicación, porque no todas las editoriales se arriesgan a publicar una novela en guaraní. Sabemos que las editoriales tienen una mirada comercial. Bueno, algo que no se va a vender, bueno, no van a arriesgarse en eso. Pero de cualquier manera, ahí están ya algunas editoriales está ya trabajando en ese campo también. Eso necesita de mucha promoción, de venta, hay que salir, dejar en la biblioteca, perdón, en la librería nomás, no medio que hay que gestionar también la venta. Y es muy interesante eso. Hay algunas editoriales que están trabajando muy bien en ese aspecto. Ya también cuenta con la prensa, de alguna manera, a pesar de que lo cultural, por ejemplo, no se valora mucho, y más todavía con la lengua guaraní, que es todavía hasta este momento poco valorada. Pero vamos saliendo con mucho esfuerzo. Ya verán, ya vieron ustedes que hasta este momento son 4 novelas que les estoy citando. Y bueno, continuando un poquito con eso, aparece otra novela también en este mismo año con... En realidad esto se publicó prácticamente a finales del 2020. Se llama Caray Acton, de José Silva Pedroso. Este señor es de San Miguel Misiones también, en una compañía que se llama Isipó Nació. Es un señor que nació en 1965, bastante joven todavía, tiene mucho por delante para seguir trabajando con la lengua guaraní. Hoy le escuché en su relato de cómo fue para escribir esta cuestión. Aquí él cuenta el personaje de la historia de Caray Acton. Un poco también está tocando el tema de la represión en tiempo de la dictadura. Y este personaje, Caray Acton, es una persona muy trabajadora, luchadora, también bastante torturada, pero sobre todo que siguió luchando por, por su tierra, por el futuro, por sus hijos. Es una novela bastante interesante también. No es una novela muy larga. Eh, la mayoría de estas novelas que yo les estoy contando son novelas cortas prácticamente, no muy extensas, porque la mayoría dicen que si una obra es muy larga, una novela muy larga,
la gente no lee, no quiere leer más todavía en guaraní. Eh, Como dije, aquí necesitamos mucha promoción y sobre todo están, por ejemplo, las instituciones que pueden ayudar a la publicación de esta novela. Eh, Solamente que hay mucha burocracia y la gente no está preparada para eso, no le gusta hacer lobby, estar llenando papeles muy, con datos muy extensos, muy difícil, tiene que competir con otros. Y bueno, hay, hay dificultades, ¿verdad? Que ojalá más adelante se pudiera solucionar para poder apoyar y difundir las obras de los que están haciendo narrativa en guaraní. Sé muy bien que hay, como dije anteriormente, hay muchas obras que están ahí esperando. Eh, yo creo que después de un tiempo, cuando empiecen a leer esta novela, capaz que vayan entendiendo un poco hacia cómo se escribe una novela en guaraní, que es como escribir en cualquier idioma, pero eh, la gente no lee mucho, no leemos mucho en el Paraguay, y la lectura es lo que nos va a hacer. Eso es paradójico, ¿verdad? Eso, hay que leer mucho para escribir. Eh, y bueno, posteriormente, este año también, a ver un poquito, este año creo, eh, sí, eh, apareció Bringo Luisón, este de Javier Vivero. Javier Vivero no, este libro no es una novela, es una colección de cuentos. Eh, la mayoría son traducciones, lógicamente, de su obra, eh, traducido por diversos amigos que están en la lengua guaraní, como Susi Delgado, como Mauro Lugo, eh, está un muchacho galeano, eh, y bueno, son los que tradujo la obra, pero Bringo lo hizo, que es un cuento bastante largo, ese sí es una creación en guaraní, y fue un desafío para él, porque como viene de lengua castellana, el aprendizaje del guaraní es un poco lento, y sobre todo por eso que hay que leer mucho para poder tener abundante vocabulario, para poder uno desplazarse libremente, fácilmente con la lectura, ¿verdad? Con la escritura. Y Javier Vivero promete que ahora, a partir de ahora, se va a dedicar a la escritura de una novela en guaraní. Cosa muy auspiciosa porque el guaraní necesita eh, instalarse en el mundo literario, eh, tomar un estatus también al lado del castellano. Por más que se vaya traduciendo la obra, eh, aquí también hay un problema porque lo que conviene es que la gente lea directamente en guaraní, y si aparece como un texto bilingüe, la gente se echa más a leer
en castellano. Ya vamos a ir avanzando con esto y hemos dado un paso pues, demasiado gigante en el campo de la narrativa, en el mundo de la literatura guaraní escrita. Y bueno, después, este año, hace unos meses, llegué a publicar mi novela, mi primera novela en guaraní. Se llama Pejarepitún Elena. Y yo les voy a ir contando un poquito cómo lo vine desarrollando esta, esta novela. Yo vengo del guaraní, soy guaraní hablante, aprendí el guaraní de cuna, ¿verdad? Y el castellano ya después en la escolarización, apenas balbuceando, luego me dediqué a estudiar la lengua con más profundidad, algo de lingüística y mucha lectura. Entonces, mis primeros versos eran en castellano también y eran algunas estoy conservando, ¿verdad? Con muchos errores, inclusive de sintaxis, de acentuación, de puntuación, lógicamente porque yo estaba en el proceso de la adquisición de una segunda lengua. Mi lectura constante me llevó a entender mejor el castellano. Y ¿cómo es esta cuestión de que yo empecé escribiendo guaraní en castellano? Bueno, pasó el tiempo, hubo un periodo bastante prolongado de no escribir nada, la lectura nunca suspendí, lo leí siempre. Y bueno, posteriormente empecé a escribir en guaraní y me dije, a lo mejor esto va a funcionar mejor porque yo soy guaraní hablante y es la lengua que manejo mejor. Y empecé a escribir algunos poemas. Y como les estaba contando, yo dirigí la revista Ñemite y ahí empecé a publicar mis primeros versos. Lógicamente, escudándome en un seudónimo que me llamaba en ese entonces Pomberí. Y empecé a trabajar en la recopilación de cuentos populares, también publicado en la revista Ñemite. Y luego en los libros ya estaba dando mis primeros pasos hacia la narrativa. Después escribí algunos cuentos para niños y escribí también un libro de cuentos. Pero nunca pensé que podía llegar a escribir una novela, porque mi característica es la brevedad, por ejemplo, en la poesía, la concisión, ¿cómo que se llama? En lo que escribo, breve, contundente. Bueno, ese es el estilo que yo iba desarrollando. No me sentía muy capaz para escribir una novela porque eso es de largo aliento. Pero como apareció una vez en un diario, noticia en aquel tiempo, hace mucho tiempo que desapareció también, una amiga mía, mi compañera en la escuela de locución,
hizo un reportaje a una mujer, ni era Elena como aparece en mi libro, ¿verdad? No recuerdo el nombre, y hablaba de una mujer que perteneció a las ligas agrarias, que fue perseguida, bueno, y entonces empecé a fichar yo eso, me gustó, y dije, acá tengo que hacer muchas investigaciones porque poco o nada sé de la organización de las ligas agrarias, eh, y empecé a viajar. Fui hasta Quindío, a un lugar en las afueras de Quindío, ¿verdad? Entonces ahí conversé con personas, amigas, que vivieron en esa época, pero ellos eran muy pequeños todavía, pero que recordaban personajes, pero daban... Y yo iba anotando todo, ¿verdad? Bueno, pasé, tenía mi cuaderno de anotaciones. Luego, cuando ya iba, tenía muchas lecturas, entrevisté a un amigo que en un tiempo fue mi editor, que vivió también en la organización de esa liga agraria, ¿verdad? Porque las ligas agrarias funcionaban en distintos lugares, casi todo Paraguay, en tiempo del estronismo. Eh, entonces iba registrando todo. Cuando ya estaba con elementos muy importantes, viajé hasta General Resquín, a un sitio denominado Quiral. Ahí vivía un amigo mío, Bruno Bracho, que era de la zona de Quindío y en ese tiempo contaba con 15, 16 años. Y después siguió viviendo cuando la represión acabó con las ligas agrarias en la zona. Y prácticamente eran los que me daban los recursos para armar esta historia que yo conté. En Pujarepentú hay, hay mucha ficción y mucha realidad también. Eh, Hablando con amigos, siempre uno comenta un poquito en lo que está haciendo y una de mis amigas me dice, eh, ¿cómo me gusta el tema? Me dice, pero tenés que escribir, tenés que poner los nombres reales, hay que rescatar eso, porque la gente joven no sabe nada, no conoce una historia muy oscura del Paraguay. Y, y bueno, todas esas cosas iba acumulando, pensando cómo hacerlo. La mayoría de los personajes de aquella época ya están muertas y bueno, entre los personajes que yo iba creando, también hay nombres reales de personas que fueron torturadas, fueron muertas, fueron sacadas del país. Inclusive en las cárceles porque estos personajes eran llevados a distintos lugares, a investigaciones, a emboscadas, a comisarías, y cada uno tiene un poco su historia. Y así iba tejiendo esta historia donde también hubo amor, desamor, eh,
cosas de nuestra cultura, de nuestra realidad, de, de la religión también, rescatando alguna parte de la religiosidad popular, la veneración a la Virgen de Cacupé, por ejemplo. Y es una historia entretenida para algunos, para algunas personas muy triste, porque así es donde se puede ir contando los detalles. Eh, no es fácil cuando uno está trabajando, tiene que leer y releer tantas veces. Y siempre me preguntan, por ejemplo, ¿por qué el nombre de Pujarepetu? Y entonces ahí es donde empiezo yo a... Simplemente es una metáfora del sufrimiento de Elena. Eh, siempre Elena se desplazaba cuando iba a las reuniones, por ejemplo, él iba siempre acompañado con un hermano, eh, que por suerte ambos no murieron. Eh, entonces, siempre iban, a veces en noche oscura, y yo siempre hablaba de pues Arepentón, Sapeante, parece como o esa peso, que cura japenao, bueno, upeisaye para después, un poco como un desahogo, como una desesperación de las dos mujeres que estaban en la cárcel, en un calabozo, ¿verdad? Eh, la, la compañera de ella ya estaba en esa pieza cuando Elena llegó al lugar. Y ahí, lógicamente, nació una amistad muy profunda, de compadecerse una de otra, de sufrir juntos las torturas psicológicas, si bien ellas no fueron torturadas físicamente, era una tortura psicológica permanente. Entonces una de ellas, una de esas noches, su, su amiga le dice, como suspirando, pues haré pues tú, Elena, pues haré pues tú, ñandere kobe, haré tema, oyajoí, araí, joaí, ñandere kobe, araca épico, ya esa yeita, corajerese. Y bueno, entonces, cuando andaba barajando un poco los nombres para la novela, pensé en todo eso y dije, bueno, aquí queda esto, pues tú, Elena. Y bueno, este es el camino un poco. eh, Voy a leerles un poquito la primera parte de la novela donde un poquito para apreciar un poco el lenguaje que yo utilizo ahí, no sé si apreciar, pero a ver cómo les queda. Iña makinini con kiriño pe, upe que indi yerere. Sabe ante o pororo wasu amaresa ko aba ino ome katuika mambu. Celso o abatijikriba o gaguipe oma embuku jese o puitai yuruyai oña capire jaje. Koba iñama pukuta o henduka hembirekope cocinar uguape
oñemos envía po vagina. Va ere pico ere, un poco guayata, oinja vive. A pesa iña camambu y camambu nemo, unda yeco iña mapukua, y catuvo y pujarejina, y me iba a cosesi, oñe emombo hata jacintape. La pesa y sene nico seven guará, un poco guay. Amoka wigoto iyarai karape paite ha amame meteo yekua heiye Celso. Okiriri aremihi kwe ha amaguasuri apu oñe hendu aunete vaisa ha eteku ogueru apu pa ome amaguasube upepe opo'a oma'ẽ ogarenondegoto ohecha oñemo'ãva amágui ouvo mbohapy kuimba'e omokañiete chupe ko'ã mba'e ko'ã tapicha ndoikuaivoi chupekuéra mba'e sa'ivoi jepe niko ojeguata hogaýpe rupi mombyrýmavoi niko ki'indýgui upépe oñemboja hogaguýpe oikepaitevoi ojehova johýi hikuái ha ojekuauka. Así comienza un poquito la novela. Un poquito termina la novela cuando hay muchas cuestiones que mirar un poquito ahí, la penuria. Ahí me dice, bueno, después vamos a estar conversando un poquito. Hay mucha gente que ya leyó, pues repito. Sí, perdón, bueno, se me fue nomás el dedo ahí estaba leyendo los comentarios y se fue, y por eso apareció ahí. Sí, está bien, no hay drama, pero sí. me gustaría conversar con ellos, ¿verdad? A ver un poquito cómo. Claro. Un poquito. Yo pienso que hasta aquí va bien y vamos a escuchar un poquito, vamos a leer un poquito lo que dice la gente. Sí, no, tenemos algunos comentarios, unos pocos. Ajá. No sé si quiere ya que le lea. Sí, por señor favor. Feliciano. Sí, bueno, tenemos un comentario bastante largo, de que le resumo, de Sabrina Cabañas, que ella cuenta su experiencia en el extranjero con el alemán, ¿verdad? Y que como sugerencia dice que hay varios libros de bolsillo, por ejemplo, que se publican la misma novela en 2 idiomas, ¿verdad? En una página es alemán y en otra página es, en este caso, inglés, ¿verdad? Y que le encantaría como sugerencia para que se pueda hacer lo mismo con otros libros de bolsillo en guaraní castellano, por ejemplo. Entonces uno va aprendiendo el idioma a medida que va leyendo el libro, que puede ser una sugerencia bastante interesante. Sí. Y después también tenemos buenos saludos de Nilsa, saludos de Gloria, que también nos envían sus correos electrónicos para poder contactar con ellos. Y finalmente también tenemos acá el comentario de Gladys, que dice que está leyendo también Pujaré Puitú de Elena, y dice, me atrapó desde la primera página, súper recomendado, dice Gladys. Y saluda también Klaus, que siempre es un gusto escucharlo y verlo como siempre. Y bueno, esos son nuestros comentarios de hoy. No sé si quiere agregar algo, señor Feliciano. Sí, excelente. Un poquito nosotros por esa cuestión de que, como expliqué anteriormente, porque queremos que se lea en guaraní. Pero también reconocemos y sabemos que inclusive hay algunos que piden, yo que sea,
algo digital que podamos hacer. Pero bueno, eso falta todavía mucho, habría que estudiar con la gente, con las editoriales, saber cómo enfocar todo eso. Eh, y sí, hay muchos libros bilingües, ¿verdad? Eh, es un poco traducir todo, es como recrear otra vez la misma obra, ¿verdad? Porque es en otra lengua y es otra cosa, ¿verdad? Pero me parece muy importante, creo que para pensarlo y bueno, y conversar un poco con la gente que me apoyan y, e ir adelante, me parece excelente. Para la gente que está leyendo, pues respecto, Elena, muchas gracias por eso. Y alguna vez vamos a tener un comentario final acerca cuando termine de leer la novela, ¿verdad? No quiero anticipar nada, ni cómo comienza, cómo termina, porque la verdad que es, a mí me hizo sufrir mucho porque a muchos personajes no les quise matar. Y bueno, pero ocurren las cosas que, bueno, y otras que necesariamente tenían que morir. Y sí, de trabajo muy interesante. Estoy abordando otro tema ahora, empezando ya a bosquejar un poquito, porque yo planifico primero lo que voy a hacer. Y, y bueno, como va todo esto, no es que me surge la cuestión a medida que voy escribiendo, sino ya lo planeo todo, cómo va a ser, ¿verdad? Cada uno tiene su estilo, pero además es mi primera experiencia en la novela. Bueno, muchas gracias por escucharme y en cualquier momento estaremos juntos en otro curso, en otro espacio. En otro espacio, así mismo. Así que muchísimas gracias, señor Feliciano, por todo su conocimiento, por estos cuatro encuentros muy enriquecedores, con mucha participación de la audiencia. Y bueno, así que nos estaremos de nuevo encontrando en cualquier momento y nuevamente extenderle las felicitaciones del Cabildo por su condecoración como maestro del arte. Muchísimas Muchísimas gracias y gracias. buenas Muchas tardes. gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.